Entonces, vamos a tener ahora la exposición, efectivamente, de la profesora Adriana Micale. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pues más conocida como la UBA, ¿no? Y justamente nos explicará un poco estas perspectivas de la seguridad social en América Latina. Bueno, ella lo va a hacer ahí al frente para que algunos no se duerman, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la oportunidad de estar acá con ustedes. Como bien dijo el profesor Mansueti, originalmente veníamos a un congreso que empieza mañana, pero nosotros que somos profesores valoramos mucho esta oportunidad de poder estar aquí en una universidad, de estar junto a los alumnos, porque es lo que a nosotros nos gusta, la experiencia áulica, estar junto a los alumnos, que es donde nosotros nos nutrimos y donde nosotros aprendemos también cada día más. Bueno, yo soy profesora de seguridad social y el tema que a mí me encomendaron justamente era la perspectiva de la seguridad social para América Latina. No puedo menos que tener en cuenta la exposición que me antecedió y sinceramente nosotros podemos hacer análisis de cómo inciden los sistemas contributivos, en la mayoría de los sistemas de cobertura, el empleo y el trabajo. Y en materia de cobertura, en materia de sistemas contributivos, sin lugar a dudas, el empleo y el flagelo del desempleo es uno de los problemas mayores, como bien lo señaló el profesor que me antecedió, que tiene la seguridad social para poder generar cobertura. La falta de empleo, el empleo precario, la escasa contribución hace que los sistemas se debiliten, que en suma, al final de la vida del trabajador, más tarde o más temprano, que las contingencias pueden operar antes, pueden operar después, y esta es una llave que se maneja, este es un tema que se tiene en cuenta cuando se instituyen los sistemas para hacerlos efectivos y comenzar a drenar la cobertura que necesita el trabajador, se ven absolutamente incididos. La realidad es que la tendencia en la década de los 90, 29 países del mundo, no solamente de América Latina, fue la privatizadora. Comenzamos con Chile en el año 80 y a partir de allí, luego Gran Bretaña en el año 1988 y en América Latina, Perú en el año 92, mi país, Argentina, en el año 94, vieron la solución de cobertura para los trabajadores en los sistemas privatistas, en la creación de los fondos de pensiones administrados por privados, por empresas privadas, con fines de lucro, que reemplazaron la función protectora del Estado. El Estado como gestor del estado de bienestar, el Estado como responsable de generar protección a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus grupos familiares. La realidad es que los sistemas, tal como lo anticipara recién el profesor, los sistemas privados no dieron el resultado que se esperaba. Los sistemas privados, cuando se plantearon como sistemas de solución a los déficits de los sistemas públicos, no lo lograron. En mi país, en Argentina, que se estableció en el año 1994 un sistema privado de capitalización individual, a diferencia de lo que ocurrió en el país señero en materia de privatizaciones, que fue Chile, como se produjo en un sistema democrático y no se pudo imponer como se impuso en los 80 en Chile, en medio de la dictadura de Pinochet, tuvieron un gran debate parlamentario que, si bien el sistema privado se impuso, logró insertarse un sistema mixto.
se mantuvo el sistema público y el Estado conservó para todos aquellos que permanecían en el Estado público y aún para los que estaban en el sistema privado, el financiamiento de prestaciones universales, de una prestación universal y de otra prestación pública que reconocía los aportes realizados al sistema antes de la privatización. El sistema de reparto en Argentina nunca fue suficiente. Nuestro sistema es un sistema asistido. Era un sistema asistido antes de la privatización del sistema, antes de que se produjera el sistema de la reforma estructural del sistema con la instauración del sistema mixto, asistiéndose a partir de la insuficiencia de los aportes con impuestos que generan un ingreso al sistema, generándole un determinado equilibrio. Y digo determinado equilibrio porque aún con la asistencia, vía impuestos, carga de IVA, de ganancia, de la coparticipación de impuestos que las provincias hacen con el Estado Nacional, nunca generaron a resolver las cuentas y a generar tasas de sustitución verdaderamente suficientes. Sin embargo, en el año 2008, el Estado argentino tomó para sí una vuelta de comando del sistema de cobertura y reestatizó el sistema previsional. La reestatización que se produjo en el año 2008, podemos decir que a partir de una política de cobertura fuerte, como fue la que se tuvo en ese momento, generó buenos resultados en el sistema. A partir de la aceptación de la insuficiencia de los sistemas de cobertura, analicémoslo desde este lugar. Sabemos que los sistemas de cobertura no son absolutamente suficientes, no logran la tasa de sustitución que permite que, llegada a la pasividad o producida una contingencia antes, ya sea por desamparo o muerte del trabajador o por invalidez, sean suficientes para lograr la cobertura del trabajador y de su grupo familiar. Este sistema reestatizado hizo prever lo imprevisible, porque, mejor dicho, sucedió lo imprevisible porque la realidad es que la política que se tuvo en cuenta fue una política que, frente al traspaso de los fondos de las AFJP al Estado, tuvieron para sí un fin diferente. La inversión de los fondos que tenían las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones hasta el momento de la reestatización pasaron al Estado, pero tuvieron un fin diferente. No tuvieron el fin de financiar las prestaciones actuales. Los fondos de las jubilaciones y pensiones tuvieron un destino que fue conformar lo que se dio en llamar y que existe, un fondo de sustentabilidad futura del sistema. Reservando para el pago de las prestaciones actuales, los aportes, contribuciones y el financiamiento público, generando un flujo de aporte permanente. Durante la vigencia del sistema de capitalización, ya en los últimos años del sistema de capitalización, últimos años que no se sabía que eran los últimos claramente, en los debates, en los congresos, en las reuniones de los técnicos, se planteaba cómo hacer sustentable el sistema de capitalización. Porque la realidad es que era muy claro que las inversiones que eran financieras, tal cual lo planteaban la ley que garantizaba y que respaldaba los fondos de jubilaciones y pensiones, no eran los adecuados. Se devaluaban, las tasas de retorno no eran las adecuadas y los costos del sistema eran cada vez más altos siempre para el trabajador. No había, las tasas que se abonaban como costo de administración no estaban ligadas a la rentabilidad, y las rentabilidades de los fondos no podían sostenerse
frente a los ataques que recibían las economías, no solo locales, sino las economías mundiales, no se trasladaban a las cuotas de administración. Solamente se veían reflejadas en la disminución de la rentabilidad que directamente se implicaban en la disminución de las prestaciones. Los retiros programados, las rentas vitalicias tenían valores actuales al inicio del pago de la prestación que no tenían a 15 años de vigencia del sistema el retorno esperado, que no era obviamente un retorno de inversión, sino un retorno de cobertura. Solamente la aspiración del sistema era cubrir la subsistencia del trabajador y del grupo familiar. Cuando se reestatiza el sistema, los fondos de jubilaciones y pensiones que pasan a conformar el llamado Fondo de Sustentabilidad modifican sustancialmente el plan de inversión de los fondos de jubilaciones. Los fondos dejan de invertirse por mandato legal del plan de reestatización, dejan de invertirse en instrumentos financieros para pasar a invertirse en instrumentos de economía real. Los instrumentos de economía real son aquellos que permiten generar empleo, son aquellos que permiten generar un flujo directo, un flujo de cobertura directa que era el esperado por el sistema. Se acompasa esta política de reestatización y de inversión en planes de economía real con la aparición de las llamadas prestaciones de cobertura asistenciales necesarias para poder dar cobertura a los grupos vulnerables. Se inaugura, no por designio propio, sino por implementación de los planes de la UNESCO, las llamadas prestaciones de cobertura condicionadas. Estas prestaciones, que son prestaciones de cobertura inmediata, pero que tienen por fin un fin superior, que es el de generar inclusión. De este modo, la asignación universal por hijo es una prestación que comienza a pagarse a aquellos sectores más vulnerables, a los sectores desempleados, a los grupos de trabajadores por cuenta propia que ganaban a través de sus ingresos, aún siendo trabajadores regulares, menos del salario mínimo vital y móvil, cuantificado para los trabajadores dependientes, hasta 5 hijos. La prestación, la asignación universal por hijo comienza a ingresar en los grupos vulnerables hasta 5 hijos, tomando en cuenta como benefactora a la madre, como administradora del hogar, como a la persona que tiene la responsabilidad de llevar adelante la educación y la inclusión de todo el grupo familiar. La asignación por embarazo, garantizando la inclusión de la madre a la salud y tratando de que el día que el niño nazca tenga una salud intrauterina y que se inserte luego del nacimiento en este grupo familiar vulnerable con una prestación. Las asignaciones universales fueron generadoras de también beneficios de inversiones en economía real, porque se obligó a pagar, mejor dicho, las prestaciones solo se pagaron en un porcentaje del 80%, completándose el pago cuando se acreditaba, no sé por qué hablo en pasado, pero cuando se acredita el ingreso del niño a la escolarización, acreditada la escolarización y acreditada el cumplimiento de la salud, es decir, salud entendida como cumplir con el calendario de vacunación y los controles médicos obligatorios para los niños, se paga el resto de la prestación. Esto fue generador de una economía primaria que hasta el momento no estaba totalmente postergada. Los útiles escolares, las zapatillas básicas, todos aquellos elementos que determinan que son
generadores de la movilización de una economía primaria, porque había un gran grupo de la población que ni siquiera estaba escolarizado. Para poder percibir la asignación universal, obviamente hay que tener documento. O sea que el efecto que la implementación de las prestaciones de cobertura no solo tienen como prestaciones en sí misma el beneficio directo, sino un beneficio que direcciona a la economía real, generando flujo de aportes en las prestaciones de flujo actual. Estas prestaciones son prestaciones que protegen a los grupos vulnerables y que no tienen como objetivo generar una cobertura permanente. Son prestaciones que tienen como objetivo una cobertura transitoria. Se entiende que el padre que es asistido, los padres que son asistidos, pueden salir de la marginalidad, pueden salir de la mayor vulnerabilidad, teniendo la posibilidad de ingresar en un mercado de trabajo, provocando, o mejor dicho, generando prestaciones que van a tener en la economía la posibilidad de ingresar a los sistemas previsionales, aportes y contribuciones reales generados por el empleo. Estas son medidas coyunturales, no son medidas permanentes, pero estas medidas fueron en Argentina complementadas con otras, como las del Plan de Inclusión Previsional. En Argentina ha habido una gran época de exclusión relativa al empleo, a empleadores que precarizaron, empleadores que no ingresaron aportes, y hay una tremenda dificultad de registro anterior al año 1994. Recién, en el año 1994, con la privatización del sistema y con la necesidad de individualizar el ingreso de los aportes a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, se contabilizó el registro real de los aportes. De modo que hasta el año 1994, todos aquellos trabajadores que verdaderamente habían estado incluidos en el empleo formal, podían no tener registro, de hecho no tienen, si no tienen elementos de registración propios, pueden quedar fuera de la cobertura por no tener los antecedentes de los aportes ingresados. Los planes de inclusión previsional permitieron, a través de planes de moratoria blandos, planes que permitieron ingresar aportes no omitidos, permitieron jubilarse a muchas personas, en principio mujeres y hombres. Digo mujeres porque se planteó como la jubilación para las mujeres que no habían tenido la oportunidad de ingresar aportes, y por supuesto no eran limitados solamente a las mujeres, sino también a los hombres, generando la posibilidad de cumplir con el registro de aportes inicialmente hasta 1993, fecha de corte de la privatización del sistema. En el año 2015, en el actual año, se hizo extensivo este plan moratorio para ingresar aportes hasta 2003, lo que ha determinado que la cobertura previsional en la actualidad se haya extendido al 98% de la población pasiva, con prestaciones que comparativamente con América Latina son superiores, ya que equivalen a $400 en caso de las prestaciones mínimas. Estas prestaciones tienen adicionadas asignaciones familiares que cubren a los hijos frente a los mayores gastos que genera el grupo familiar, y también régimen de salud. Las obras sociales
La obra social de jubilados y pensionados otorgan cobertura de salud a todos los jubilados y pensionados, es decir, a todas las personas en edad de jubilación, que en este momento en Argentina es de 60 años para la mujer y 65 años para el hombre. Los planes de cobertura se han acompasado a partir de la necesidad que la seguridad social y la seguridad asistencial le otorga al Estado como Estado benefactor, como este Estado que debe garantizar el estado de bienestar. Sin lugar a dudas, la generación de empleo, sin lugar a dudas, la protección del empleo, a través, como señalaba el doctor Mansuetti, a través del trabajo digno, a través de la protección del trabajador como persona, no precisamente como trabajador, porque cuando se ingresa al trabajo no se es una persona diferente de la que se es fuera del trabajo. La identidad de persona como tal, la dignificación del trabajo sigue siendo el objetivo principal de cualquier política distributiva que tenga al hombre como centro. Ya estamos. Con lo cual, como ustedes sabrán, en nuestro país, en la actualidad, acaba de cambiar el gobierno, las políticas de cobertura son políticas, con lo cual no sabemos si el nuevo gobierno seguirá profundizándolas o las dejará de lado. Sin lugar a dudas, el resultado que nos ha permitido valorar las políticas que se implementaron desde el momento de la reestatización del sistema son las que nos permiten hoy decir que las políticas de cobertura, si están dentro de las políticas de gobierno, sin dejar al trabajo como eje principal de gobierno, son las que necesitan y son las que se necesitan y las que garantizan el efectivo cumplimiento del estado de bienestar. Muchas gracias.